Bienvenidos todos, qué bueno que nos encontremos a través de su canal Conecta para seguir reflexionando sobre estos temas de la Eucaristía durante este año que la diócesis en el plan diocesano tiene como propuesta la celebración eucarística con un énfasis especial en la catequesis y, por supuesto, en la vivencia. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que ustedes y yo nos compenetremos con esa gracia divina que nos llena siempre con su luz. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruir la nuestra, haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos a entrar a la ciencia divina Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos, vamos a ver entonces a continuación el tema de la homilía. El tema de la homilía dentro de la celebración eucarística. Sea lo primero decir que la homilía, los expertos en liturgia la definen como un diálogo ameno entre el sacerdote que predica, o el diácono u obispo, y el pueblo que se encuentra participando como feligrés en determinadas celebraciones eucarísticas. La homilía es la que explica, expone y ayuda a los fieles a reflexionar mejor la palabra del Señor. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, nos enseña hermosamente cómo la fe muchas veces del pueblo nace de la predicación. La fe nace de la predicación. Todos sabemos que tenemos el Espíritu Santo para entender la palabra. Todos sabemos que tenemos ese don maravilloso de discernimiento, de entendimiento, pero es importante que los fieles tengan siempre esa iluminación que el sacerdote, a través de su experiencia en su formación sacerdotal, de teología, en su formación de análisis de la realidad, logre entonces impactar con el mensaje de la palabra del Señor a nuestros oyentes. La homilía, quiero que en el día de hoy le demos la importancia que ella tiene. Es decir, en la celebración eucarística hay un momento que es de purificación, como hemos visto en programas anteriores, el tema de la reconciliación, que lo expuso muy bien el padre Jason. Ese momento de purificación nos debe llevar a otro momento maravilloso, y es el momento de la iluminación. Por eso decimos con el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La homilía, por lo general, se toma de la palabra del Señor y no tiene que agotarse todos los capítulos, todos los versículos que se lee en la celebración eucarística. Perfectamente el sacerdote puede organizar su homilía desde un pequeño texto bíblico. Procure, eso sí, que la primera parte sea un exordio, y la palabra exordio es como una presentación del tema que voy a dar. Por ejemplo,
Si voy a dar el tema de los mandamientos, un buen exordio sería, vamos a ver los mandamientos de la ley de Dios. Ellos se dividen en dos. Los 3 primeros en servir y amar a Dios, y del 4 para adelante ya es el servicio y el comportamiento que debemos tener para con nuestros hermanos. Ahí quedó el exordio. Luego se hace el desarrollo del tema y finalmente la conclusión. En la conclusión se pide que se retroalimente lo que se ha visto desde el inicio. Así que no solo bastaría con presentar el tema, desarrollar el tema, sacar alguna conclusión, sino retroalimentar, repetir, hacer énfasis en algunos elementos importantes. La homilía, entonces, repito, se toma esencialmente de la palabra del Señor, pero siempre es importante que sea la palabra del Señor que ilumine las realidades de los hombres, las realidades humanas. Importantísimo este elemento. Así se tome solo un versículo de la Biblia para predicar, debemos contemporaneizar, debemos mirar cuáles son las necesidades, las inquietudes de las personas, para que el mensaje entonces sea un mensaje respuesta a las necesidades de la gente, a las necesidades de nuestros fieles. En la homilía se debe tener muy presente el elemento eclesiológico, es decir, que se toque el tema de la iglesia. Se debe tener muy presente el tema mariológico, es decir, que se toque, se mencione y ojalá se exponga algún punto importante sobre la Santísima Virgen María, mariológico. A veces, y en esto pecamos muchos predicadores, dejamos siempre a la Virgen María para cerrar. En el caso mío digo, pidamos la presencia de la Santísima Virgen María para que ella, la mujer del sí, la que está donde debe estar, cuando debe estar y en el momento que más la necesitamos, nos acompañe en este peregrinar cristiano. En la homilía se debe tocar, por supuesto, el tema salvífico. Y ese tema salvífico es que lo que se está explicando, lo que se está exponiendo, debe ser para garantizar la perfección cristiana, la santidad de vida de la persona, pero con un punto de llegada. Y ese punto de llegada es el cielo. Al fin, como decimos en la canción, no soy de aquí, somos de allá. Y cuando cantamos canciones religiosas decimos, somos los peregrinos. Cuando decimos somos peregrinos, entonces ya estamos diciendo que no podemos vivir estancados. La vida del cristiano es una vida dinámica, es una vida que va siempre hacia la meta. Y por eso la homilía debe mostrarle a la gente, iluminarle el camino que lo conduce hacia la patria eterna. Y este sería sobre todo el elemento llamado escatológico, la escatología, lo que ocurre a la persona después de haber fallecido. En la homilía se debe tocar el tema neumatológico y sobre todo al inicio pedir mucho la luz del Espíritu Santo. Neuma es espíritu en griego, así como en hebreo se dice ruaj, en griego neuma. Entonces se toca ese tema neumatológico pidiendo la acción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que ilumine, guíe y oriente siempre la reflexión que se está realizando, abra el corazón de las personas y abriendo el corazón de las personas, luego
logren, asimilar mejor el mensaje de la palabra del Señor. En la homilía hay cosas que se deberían evitar y es siempre predicaciones condenatorias. A veces regañamos a las personas que están en el templo por los que no vienen a misa. Esta comunidad no viene a la Eucaristía, pero los que están allí en el templo están atentos, están celebrando con fervor, hacen presencia en el templo que se entiende como casa de Dios y puerta del cielo. La homilía entonces, formulada en sentido negativo, sería siempre el juzgar, sería siempre el condenar, sería siempre el decirle al otro y enrostrarle siempre el pecado. Pero una homilía en sentido positivo, de alguna manera está exhortando a los fieles, de alguna manera está exhortando a la comunidad. Porque, por ejemplo, si se habla de conservar siempre la vida y me está escuchando alguien que no respeta la vida, que está a favor del aborto, entonces, si se habla de manera positiva y se dice felicitaciones porque valoran la vida como don de Dios, felicitaciones porque tienen en cuenta desde el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios es el único autor de la vida, el hombre no tiene derecho a disponer de ella. Ya se está exhortando a la persona que de alguna manera de pronto ha subvalorado la vida, que de pronto reclama derechos, pero no respeta el derecho de la vida, la integridad de la vida de las personas. De lo que más me gusta de la Eucaristía es la homilía. Otros dicen, de lo que más me gusta de la Eucaristía es la consagración. Otros dicen, lo que más me gusta de la Eucaristía es escuchar la lectura de la palabra. Pero en últimas, la celebración eucarística en conjunto tiene que ser una ceremonia para valorarla desde el canto de entrada hasta el canto de salida. La homilía ocupa un puesto especial. El Papa tiene algunas recomendaciones sobre la homilía, que no pase de 7 u 8 minutos, para que la gente no se canse, para que la gente no se sienta como saturada del mensaje. Y además recomienda de no estar tocando uno y otro tema sin desarrollarlos bien. Es importante que la homilía se enfoque uno o dos temas y se desarrollen absolutamente bien. Ojalá se diga, por ejemplo, la etimología de las palabras, se diga lo que es y significa determinada expresión de Jesús, determinado texto bíblico. La homilía es un elemento y una herramienta muy valorada, gracias a Dios, por nuestros fieles en la Iglesia Católica. Hay que distinguir la homilía de un sermón. Por ejemplo, en las 7 palabras ya estamos hablando de una predicación y se llama sermón. Así que el sermón estaría marcando también la iluminación de la conciencia del pueblo, pero la homilía está haciendo una exégesis, una interpretación a la Biblia para orientar a nuestros feligreses. El sacerdote siempre se encuentra en unas situaciones que no son fáciles a la hora de predicar. Alguna vez en un colegio que siempre iba a celebrar Eucaristía de primer viernes, me decían los profesores cuando evaluábamos las misas de primer viernes, me decían los maestros en una reunión, padre, pero usted ¿por qué siempre le habla como a niños? Todos entendemos el mensaje, pero ¿por qué siempre se dirige como si fuese única y exclusivamente para niños? Mi respuesta fue, cuando uno tiene un patio lleno de jóvenes de 11,
profesores que son profesionales, de niños de preescolar, de básica primaria, de primero a quinto, básica secundaria, de sexto a noveno, y también la media vocacional, 10º y 11, es muy complicado dar un mensaje. Entonces nos enseñan los santos que quien habla en un lenguaje como si fuese para niños, cuando entiende el niño, está entendiendo también el adulto. Entonces es preferible hablar en un lenguaje ameno para los niños, que me entiendan los niños, y ese mismo mensaje me lo entenderán también los jóvenes y los adultos. Valoremos entonces la homilía, y también hay unas recomendaciones para las personas que escuchan la homilía. No llegar allí como jurados. El padre predicó muy bien o el padre predicó muy mal. O en el peor de los casos, lo que dijo, lo dijo por mí. Él conoce mi vida y él está simplemente hablando de mí. No. Por eso es complicado predicar. Por eso es complicado, porque atiende una persona en el sacramento de la reconciliación y a los 5 minutos estoy en la Eucaristía predicando. Y entonces, si se toca el tema que se relaciona con lo que dijo el penitente, algunos podrían decir que estamos como ventilando públicamente los pecados. Siempre se habla en sentido general. Esto no es verdad. Así que importante también, quien está a mi lado, no codiarlo. Uno nota a padres de familia cuando se está predicando que codea al hijo, como quien dice: el mensaje es para ti. Todos somos responsables de llevar una vida cristiana bien llevada, pero entonces codiamos al otro. Si estoy hablando de infidelidad, codiamos al vecino. Si estoy hablando de la desobediencia de los hijos, el papá, que también tiene papá, codea al hijo. Tomemos siempre el mensaje a nivel personal, no para el otro. No pensemos que se predica para los demás y que yo no necesito de la gracia de Dios. Bendiciones, y continuaremos en un momento. Bueno, muy bien. Importantísimo entonces que tengamos en cuenta los elementos que dijimos sobre la homilía. 1. Es una conversación familiar, una conversación amena. Por eso no se debe predicar muy elevado, con un lenguaje que no lo logre entender las personas, y que se debe tocar la realidad. 2. Se debe tener en cuenta los textos bíblicos, y son los textos bíblicos los que iluminan la realidad, no al contrario. A veces se piensa que la Biblia tiene que adaptarse a la realidad del mundo. No, es la Biblia la que ilumina la realidad, que es diferente. Y decíamos que en la homilía hay que pedir mucho la luz del Espíritu Santo, tanto el predicador como la persona que se encuentra participando de la celebración eucarística. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender. Ustedes hay cosas que no entienden, decía Jesús. Yo me voy y les envío el Espíritu Santo. En la homilía se debe tener en cuenta que no es para el otro, es para mí. No puedo comenzar a mirar al otro, a juzgar al otro, a condenar al otro, sino el Padre está predicando, y aquello que está predicando, muchas de esas cosas seguramente yo he faltado, y tengo que encontrar allí unos elementos propios de conversión. Les agradecemos muchísimo la atención prestada hoy, especialmente en este tema de la homilía. La homilía, sin lugar a dudas, debemos seguirla valorando y no pensar que se está predicando para ventilar los pecados de nadie. Se predica para decirle a la comunidad que todos necesitamos de cambio, de conversión. Finalmente, digamos,
la homilía ilumina la realidad de nuestra vida. Si ya hemos pasado por un momento de conversión, acto penitencial, luego en la homilía pasamos por un momento de iluminación de nuestra vida. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continúen conectados en Conecta.